Gracias por la invitación para poder compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema de la motivación de la determinación judicial de la pena. Bueno, después de la interesante conferencia del doctor Luque, me queda en realidad solo redondear algunas ideas y más bien incidir en un enfoque que es un enfoque complejo desde el momento en que va a abordar tres puntos de vista, ¿no? De un lado tenemos el tema de la motivación de una sentencia en cuanto a la determinación de la pena, tema argumentativo, ¿no es cierto? De otro lado tenemos las particularidades de un nuevo modelo procesal penal acusatorio, un problema procesal, y finalmente pues, un problema que es sustantivo, el cual es de la individualización de la pena. Entonces vamos en realidad a hacer un enfoque mixto, no tanto con pretensiones de hacer una dogmática de la pena, sino más bien de tratar de construir un procedimiento práctico para la motivación de la individualización judicial de la pena, ¿no? Va a ser esa un poco la idea de lo que queremos hoy día conversar con ustedes. Claro, el punto de partida es el artículo 45A, ¿no? Sobre individualización de la pena, y empieza precisamente esta norma refiriéndose a que toda condena contiene fundamentación explícita y suficiente sobre los motivos de determinación de la pena. ¿Sí? Bueno, estamos ante una norma procesal o sustantiva, el problema que había quedado planteado. En realidad, esta norma tiene algunos aspectos que creo que indiscutiblemente son de corte sustantivo y algunos otros aspectos que nos llevan a pensar en una naturaleza procesal de la norma, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el segundo párrafo de este artículo, cuando dice que para determinar la pena dentro de los límites que fija la ley, el juez atiende a responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, ya este es un tema sustantivo absolutamente neto, ¿no es cierto? No olvidemos que, bajo nuestro Código Penal del 91, el término responsabilidad, siguiendo un proyecto español, Mitbush Muñoz Conde, alude a lo que es la culpabilidad. La responsabilidad en los términos del Código Penal del 91 usualmente está con un sinónimo de culpabilidad. Y el otro término que tiene que ver con la gravedad del hecho punible está haciendo referencia al injusto, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que para determinar la pena hay que tener en cuenta la gravedad de la culpabilidad y la gravedad del injusto. Este es un tema netamente sustantivo, no es un tema procesal, ¿no? Injusto y culpabilidad son temas del delito y de ahí que hay una naturaleza sustantiva. Porque además hay una indiscutible connotación sustantiva de esta norma, porque en la dogmática de la individualización de la pena, a la que hacía referencia en algunas de sus intervenciones un distinguido participante, en esta dogmática precisamente se discute eso, ¿no? Se discute si cuando se habla de individualización de la pena estamos hablando de que el delito es graduado, es decir, una de las posiciones de la dogmática de la pena dice que el delito es graduable, el injusto es graduable y la culpabilidad es graduable, en consecuencia el delito es graduable. Pero esa es una de las posiciones, ¿no? Hay otra posición que sostiene que no, que el delito no es graduable, que el delito es binario, existe o no existe simplemente, y que la graduabilidad de la consecuencia es lo que corresponde a la dogmática de la pena, segunda posición. Y todavía puede haber una tercera posición que dice que del delito, de los dos elementos, injusto y culpabilidad, solamente determina la magnitud de la pena, la magnitud del injusto, y que la culpabilidad no determina la magnitud de la pena, sino solamente los límites de la pena. La cuantía de la pena para esta posición es de la gravedad del injusto dentro de los límites de la culpabilidad. Fíjense, ahí tenemos solo, por mencionar algunas de las más conocidas, 3 de las posiciones en la dogmática de la individualización de la pena. Dentro de estas 3 posiciones, esta norma está optando en el segundo párrafo claramente
por la primera de ellas, ¿no? El injusto y la culpabilidad son graduados, es decir, está asumiendo posición sobre un tema de naturaleza eminentemente sustantiva. Solo si atendemos ya a ese segundo párrafo estamos ante un tema netamente sustantivo. Lo que ha llevado a pensar que esta norma tendría una naturaleza procesal que hace referencia también a un procedimiento de fundamentación o de motivación, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos para hacer una fundamentación de la pena? Y efectivamente los incisos que vienen más abajo están referidos a ese aspecto. En todo caso, si ya hay por lo menos parte del contenido de esta norma sustantiva, creemos que hay que respetar la naturaleza de esa norma, porque este dispositivo legal al final opera como un todo único, ¿no? Y no podríamos decir que pues, una parte, la sustantiva, va a operar de tal manera y la parte procesal de tal manera. Es un dispositivo único, opera como un todo único, y habiendo naturaleza sustantiva, creemos que tendría que estarse a esa naturaleza sustantiva. ¿Esto qué implicaría? Implicaría que la exigibilidad de un procedimiento que siga todos estos pasos que pauta el 45A no es sino para los delitos cometidos después de la fecha de vigencia de la ley 30.076, agosto de 2000. La exigibilidad sería para los delitos cometidos desde entonces en adelante. En la mañana se dialogaba con un distinguido juez supremo precisamente de ese tema, y él también afirmaba su posición. Estoy hablando precisamente de José Las Arenas, y también pues compartía la misma posición de que estaríamos ante normas sustantivas y en consecuencia la exigibilidad es de agosto del 2013. Bien. Sin embargo, este tema, en mi opinión lo planteo así. Sin embargo, esto no significa que entonces los casos anteriores no deban tener una motivación, porque la exigencia de motivación y función de la pena proviene desde el tema constitucional, ¿no es cierto? Y es a eso a lo primero que nos vamos a referir, de cuáles son las exigencias en general para hablar de una resolución que esté motivada. Bien, algunos conceptos muy básicos y rápidos en el tema de motivación de las decisiones judiciales. Uno primero es que cuando se habla de motivación de las decisiones judiciales se suele distinguir dos contextos, ¿no? Un contexto de justificación y el otro es el contexto de descubrimiento. El contexto de justificación, ¿a qué hace referencia? A las razones justificativas que explícitamente están contenidas en el documento, en la sentencia. ¿Sí? En cambio, el contexto de descubrimiento, que es el otro gran contexto, está referido a aquellas razones reales, pero que no están expresadas en el documento. Por ejemplo, hubo una investigación en España sobre las juezas, las damas magistradas, en cómo resolvían la individualización de la pena en delitos de violencia sexual, comparativamente con los varones. Y resultaba que las damas condenaban en mayor proporción de casos e imponían penas más altas, individualizaban la pena en un sentido más gravoso. ¿Por qué? ¿Por qué creen que las damas se inclinaban a individualizar la pena en sentido más gravoso? ¿Por qué creen? Claro, que hay una identificación, por ejemplo, ¿no?, con la víctima, mayor conmiseración, en fin. Entonces, estas razones, fíjense, que realmente han incidido en penas más gravosas, obviamente nunca han sido puestas en la sentencia, ¿no? No vamos a encontrar nunca considerando que este despacho está regido por una magistrada dama que se conmisera con la gravedad más grave, ¿no es cierto? Pero son razones que reales
que determinan el sentido de la pena. Ese es el contexto de descubrimiento. Por supuesto que los contextos de descubrimiento, como este y otros contextos que hoy día se prestan especial atención, y es en mi opinión el futuro de la teoría de la argumentación jurídica, contextos aquellos como la presión de los más medias sobre los jueces, que acaban decidiendo lamentablemente a veces algunos sentidos, o sobre los fiscales que deciden en el sentido de actuaciones, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas que la sociología jurídica está tomando para su estudio y se está integrando a la teoría de la argumentación jurídica en las versiones más modernas. El futuro de la argumentación jurídica va a ser eso, va a estudiar razones reales también que llevan a decidir sentencias. Inclusive ya hay propuestas de una metodología para analizar actuaciones judiciales o fiscales para descubrir esas razones que están escondidas, ¿no? Que no se explicitan, pero que sí acaban definiendo cosas. Fíjense, ese es un poco el futuro de lo que se viene en temas de argumentación. Pero por ahora, ¿no? Distingamos estos dos contextos: descubrimiento, que lo vamos a dejar de lado por ahora, y el contexto de justificación, que son estas razones explícitas a las que nos vamos a referir en adelante. Bien, otro tema en el que cabe una breve reflexión es en cuanto a las funciones de la motivación. ¿Para qué motivamos? Tenemos varias funciones, ¿no? Una primera es la función al interior del proceso, la endoprocesal, que básicamente tiene la finalidad del control de la actividad judicial de las decisiones a través del sistema de recursos. ¿Qué impugnan los fiscales o los abogados? Impugnan las decisiones a través de las razones, ¿no es cierto? Impugnan el argumento 1, el argumento 2, etc. Entonces, para eso sirve la motivación. Hay otra función que es extraprocesal, el control social, el análisis de las resoluciones judiciales, que en el caso peruano inclusive este control social tiene formas de control institucional, ¿no? A través del Consejo Nacional de la Magistratura, que cada 7 años pues, lo somete a la tortura de un control sobre calidad de la producción, ¿cierto? Ahí también pues hay tema de control sobre la producción. Y finalmente la función depuradora o de autocontrol. ¿A qué se refiere esa tercera función? Se refiere a que cuando motivamos siguiendo una técnica, siguiendo los pasos adecuados, y lo hacemos personalmente, depuramos nuestras posibilidades de error. Una cosa es que nosotros sigamos la audiencia y luego deleguemos la resolución en un asistente, ¿no? Y luego el asistente se equivoca y anulan la resolución. Otra cosa es que nosotros mismos lo hagamos y al controlar paso a paso, ¿no? La secuencia de la argumentación, vamos a depurar nuestros errores. Básicamente son estas las tres grandes funciones que va a tener la motivación de la resolución. En cuanto a los destinatarios, ¿a quiénes están dirigidas las resoluciones? A las partes, que de derecho posiblemente no sepan nada, a los abogados, a los magistrados superiores y a la sociedad. Estamos pues ante un auditorio plural, ¿no? Desde los legos hasta quienes tienen alto conocimiento especializado en la materia. Esto va a incidir en qué, en cómo vamos a manejar el lenguaje en nuestras sentencias, ¿no? Como un lenguaje plano, siguiendo esta moda un poco gringa de redactar en sencillo, es decir, la tesis del lenguaje común, ¿no? O vamos a la otra posición extrema, que sería un lenguaje absolutamente técnico. Son las dos grandes posiciones extremas: lenguaje muy sencillo, común, o el lenguaje técnico. En el medio vamos a encontrar dos opciones, ¿no? Usar la tesis del auditorio promedio. ¿Qué dice esta tesis? Dice que cuando motivemos tenemos que pensar no en alguien técnico ni en alguien ignato, ¿no? O sea, no en los extremos, sino en una persona con educación promedio, y utilicemos un lenguaje promedio para que nos entienda. Y finalmente tenemos la tesis de la parcelación. ¿Qué indica esa tesis? Dice que
toma de la tesis de lenguaje técnico de la segunda, que nosotros pues somos profesionales, y como profesionales que somos manejamos un lenguaje científico, así como los médicos no se refieren al dolor de cabeza, los abogados pues hablamos con palabras como la accesoriedad limitada en la participación, delitos especiales propios, etcétera, etcétera, que tienen un contenido de significado y además unas consecuencias importantes, ¿no? Entonces, si hay un lenguaje técnico-científico, hay que utilizarlo. Ahí se está adoptando la tesis del lenguaje técnico, pero cediendo a la tesis del lenguaje común, se dice, bueno, entonces si voy a utilizar lenguaje científico, técnico, para que me resolver con mayor precisión, luego trato de explicar eso en términos más sencillos para que me entienda quien no tiene la formación técnica especializada. La tesis de la parcelación, ¿no? La parcela técnica y luego la parcela sencilla o común. Bien, desde una opinión personal, considero que la tesis de la parcelación es la más adecuada, no perder la precisión que nos da el uso de la dogmática penal, pero tampoco limitarnos en la comunicación y tratar de hacer considerandos claramente explicativos para que nos entienda la comunidad. Bien, vamos entrando ahora más al tema ya de la motivación. ¿En qué consiste motivar? ¿En qué consiste justificar una sentencia? La teoría de la argumentación jurídica estándar sostiene que la justificación o motivación tiene dos aspectos: la justificación interna y la externa. Inclusive el propio Tribunal Constitucional, desde el caso de Juliana Llamó en adelante, ha adoptado expresamente ya esta posición. ¿En qué consiste entonces una justificación interna y en qué consiste la justificación externa? Vamos a ir de frente. Vamos. La justificación interna, para decirlo en los términos más sencillos. Hay justificación interna cuando una decisión es consecuencia de las premisas. Para ver si existe justificación interna de una decisión, tenemos que testear, ubicar cuáles son las premisas y esas premisas han conducido a la decisión. Estas premisas en la justificación interna de la decisión tienen la siguiente característica. La primera es una premisa mayor o normativa y la segunda es una premisa menor o fáctica. Todo razonamiento, toda decisión jurídica, en la especialidad que sea, tiene que tener por lo menos. Si no la tiene, ya no tiene siquiera motivación interna. Bien, brevemente, ¿cuál es la estructura básica de una premisa mayor? Nos referimos a según una fuente normativa. Si se da un supuesto de hecho, entonces hay una consecuencia. Esta es una necesaria en cualquier motivación. Motivemos lo que sería civil, por ejemplo, ¿no? Según el 1969 del Código Civil, si alguien causa un daño a otro, entonces está obligado a compensar. Y en lo que sea, siempre vamos a tener una premisa con este. Luego, ¿qué tenemos que tener necesariamente? Unos hechos que puedan subsumir en el supuesto de hecho de la norma. ¿Okay? No hay que confundir el supuesto de hecho de la norma con el hecho. Esta es, créanme, una de las fuentes de errores más frecuentes y que en los controles de acusación, cuando son bien direccionados, se depuran. Me explico un poco. Si, por ejemplo, tenemos una norma que diga como supuesto de hecho
hablemos del delito de estafa, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo hay un delito de estafa? Cuando hay un ardid que produce un engaño, a consecuencia del engaño una disposición patrimonial que causa un perjuicio, ¿no? Ardid, engaño, disposición patrimonial y perjuicio son elementos que están en la norma, ¿cierto? Están en la norma. Ese es el supuesto de hecho. En el caso concreto, no basta con que como hecho se diga y usando ardides engañó al agraviado, porque si dice eso solamente usando ardides está solo reproduciendo la norma, el supuesto de hecho de la norma, y no está introduciendo un fáctico. El fáctico concreto, ¿cuál podrá ser? Tendrá que ser pues que mostrándole una estatuilla pintada de color dorado, aparentando ser de oro, le mencionó y le hizo creer que era de este material, porque en realidad era de tronco, ese es el hecho. Si no hay entonces hechos que subsuman en el supuesto hecho de la norma, tampoco va a haber una justificación interna, porque acá no habría un hecho, habría simplemente una copia del supuesto hecho de la norma, ¿no? Bien, algo más. En un sistema acusatorio, estos hechos no los pone el juez, los hechos los pone el fiscal. Y hablando de individualización de la pena, los hechos los pone el fiscal desde la formalización de la investigación preparatoria. El doctor Luque exponía sobre circunstancias privilegiadas, circunstancias cualificadas, atenuantes, agravantes. Estas normas, ¿no?, que hablan de estas circunstancias tienen que tener un contenido fáctico, ¿cierto? Si hablamos, por ejemplo, de una circunstancia privilegiada, como la tentativa, tiene que tener un contenido fáctico, unos hechos que suman en esas circunstancias. O hablemos de otro, por ejemplo, la ebriedad. Un modo especial de cometer el delito, por ejemplo. Si es que queremos utilizar esas circunstancias en la individualización de la pena, que eso ya es al final del juicio oral, ¿cierto? Si queremos utilizar ahí estas circunstancias, tienen que haber sido introducidas por el fiscal desde la etapa de formalización de la investigación preparatoria. Fíjense lo complicado que es el tema, ¿no? Entonces, de ahora en adelante, con la exigencia que están imponiendo estas modificaciones a la motivación de las sentencias, esas exigencias en realidad se van hasta el fiscal en la planificación de su caso. La teoría del caso del fiscal tiene que ser diseñada entonces, ¿desde cuándo? Desde la investigación preliminar, cuando está preparando la formalización. Y si ahí no hace una formalización adecuada, introduciendo estos hechos que son el fáctico de las circunstancias, luego no va a poder incluir. Entonces, alguien dirá, pero ¿cómo en la formalización va a poder introducir todos los fácticos de las circunstancias? Algunos fácticos recién van a salir durante el transcurso de la investigación, ¿es cierto? Pero si esos fácticos surgen de la investigación, ¿qué tendrá que hacer el fiscal? Tendrá que integrar o ampliar la disposición de formalización e integrar la investigación formalizada. Si no lo hace, no va a poder introducirlos en la acusación. Y además, no sé si se han presentado problemas en el distrito judicial, yo he visto en algunos otros que hay fiscales que pretenden introducir estos fácticos cuando ya está por fenecer la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Y bajo acciones de oposición de las defensas, los jueces están obligados a excluir esos fácticos, porque les han dicho, usted no me puede introducir faltando 2 días un fáctico, y cuándo se va a defender de ese fáctico. Entonces hay una serie de problemas que se van a presentar.
entonces cómo estas exigencias de la individualización de la pena nos llevan a replantear la investigación desde sus propios inicios, ¿no? Tanto para la Fiscalía como también para la defensa, porque igual la defensa va a tener que trabajar sus factos. Bien. Este esquema de argumentación lógica formal de esa justificación interna, que es el mínimo de motivación que tiene que haber. Si esto no hay, simplemente ya no hay motivación, es el mínimo. Se va a dar, como decía, en todas las decisiones judiciales. En materia penal, este esquema de justificación interna tiene que estar, en cuanto a la responsabilidad penal, en los juicios de tipicidad, de culpabilidad, tiene que estar en la individualización de la pena, que es de lo que estamos hablando, tiene que estar en la justificación. Y además, esto se va a dar una serie de silogismos complementarios que complementan precisamente a los principales. Bien. ¿Cuáles son los límites de la justificación interna? Solamente nos proporciona criterios de corrección formal, porque nos obliga a que hay una premisa normativa, práctica, la subsunción y la consecuencia, nada más. ¿Es verdadera o es correcta la premisa normativa? No lo sabemos. ¿Es verdadera la premisa fáctica? Tampoco lo sabemos. La corrección de la normativa y la veracidad de la fáctica no es tema de la justificación interna, sino de la justificación externa. Entonces, en la justificación interna su límite es la formalidad, nada más, solo no formal. Para que queramos hablar de justicia tenemos que ir a criterios materiales de la justificación externa. Bien, entonces, ¿en qué consistirá la motivación o la justificación externa? Va a consistir en una fundamentación de la premisa normativa y en una fundamentación de la premisa. En la premisa normativa tengo que dar razones de por qué esta norma que estoy utilizando emerge de una fuente del sistema jurídico. Fue una ley, en un plenario, en un criterio de doctrina o de dogmática penal, lo tengo que decir, de dónde viene la corrección que pretendo para esta fuente. Y en cuanto a los hechos, a la premisa fáctica, esto ya tiene que ver con el tema probatorio, ¿no es cierto? Ser explícito en el tema probatorio, reitero. El tema de modelos acusatorios, la fundamentación de la premisa fáctica va a suponer ¿qué cosa? Primero, imputación fáctica del fiscal y luego recién la prueba de esa imputación fáctica. Y en la prueba, además, las dos técnicas probatorias posibles, si es prueba directa o prueba indiciaria, con todas las exigencias además que supone la prueba indiciaria. Solo un paréntesis muy pequeño en este tema. En la fundamentación fáctica de la prueba indiciaria. Ese probablemente sea uno de los aspectos más complicados en la práctica. Y fíjense, doctor, si ya nos es complicado la prueba indiciaria respecto al delito, imagínense lo complicado que es la prueba indiciaria respecto a las circunstancias, a los factos de las circunstancias, ¿no es cierto? A todo ese amplio catálogo de circunstancias que vamos a ver. Se puede probar a través de indicios, ¿cierto? ¿No? Pero ya reviste una mayor complejidad. Porque muchas veces no hay prueba directa sobre las circunstancias, sino acudimos a prueba indiciaria. Y la prueba indiciaria, obviamente, todos lo tienen claro, que supone que haya una pluralidad de indicios, que todos esos indicios plurales estén probados, que sean además convergentes, no contradictorios. Cuando decimos que cada uno de estos indicios esté probado, tienen que estar probados con prueba directa o también con prueba indiciaria.
Luego, además de indicios probados, ¿qué viene? Viene la conexión lógica, reglas de la ciencia, lógica o experiencia, y finalmente el hecho o la circunstancia que se da por probada. Estas tres cosas suponen la prueba indiciaria. ¿Pero por qué me refería a la complejidad? Por lo primero, para que haya prueba indiciaria tenemos que tener hechos indiciarios probados, por prueba directa o por prueba indiciaria. Pero si los vamos a probar con prueba indiciaria, también se va a requerir ¿qué cosas? Pluralidad de indicios, conexión lógica, etc. El tema es complicado. Bien. Finalmente, decíamos que para que haya motivación, la justificación externa suponía que tanto mi premisa normativa como mi premisa fáctica estén justificadas. Ahora, la justificación externa muchas veces es opinable, ¿no? Por ejemplo, ¿qué procedimiento de fundamentación vamos a utilizar ahora? ¿El procedimiento para los casos antiguos? ¿El procedimiento con tercios o uno que no lo sea? Eso es opinable, ciertamente, ¿no? Porque, y de hecho, que puede haber buenas fundamentaciones de la pena sin usar el procedimiento. Es opinable cuál es mejor o no, porque nos movemos en el ámbito de lo opinable. Es distinguible. ¿Cómo se resuelven los problemas de lo opinable o de lo discutible? A través de las teorías de la argumentación jurídica. Ojalá haya en alguna oportunidad de ocasión para trabajar un poco a profundidad este tema. Pero ¿de qué se trata un poco? Para decirlo en términos muy breves. Hay muchos temas jurídicos discutibles, ¿no es cierto? Opinables. Entonces, esta opinabilidad de los temas jurídicos colisiona con la seguridad jurídica. Porque claro, si un juez da una solución, el otro juez una segunda solución, tenemos una tercera solución, la seguridad jurídica está resentida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que buscan las teorías de la argumentación jurídica? Que las razones que suceden el juez 1, el juez 2, el juez 3, sean sometidas a un test argumentativo. Y la teoría de la argumentación jurídica es eso, establece un procedimiento en base al cual discutir entre el 1, 2 y 3. Y ese procedimiento racional de discusión nos debe conducir a una solución consensual. Por eso es la importancia del tema de la teoría de la argumentación jurídica. Por ahora solo dejo planteado ese tema para seguir avanzando. Bien, entonces vamos a entrar ahora al tema de la individualización de la pena y vamos a hablar sobre las etapas de la determinación judicial de la pena en el marco del sistema de motivación y determinación con tercios. ¿Cuál es la idea? Hemos empezado afirmando que consideramos que este sistema no es jurídicamente exigible sino para los delitos cometidos después de agosto de 2013. Bien, ok, solo es exigible para los delitos cometidos después de esa fecha, en mi opinión. Sin embargo, si es exigible para todos los casos una motivación. Si nos van a exigir una motivación, nosotros como jueces tenemos también que motivar con ciertos estándares. Creo que es aconsejable ir adoptando el sistema de tercios, aún para los casos que tengan que ver con el código de interior. ¿No es cierto? Entonces, vamos adoptando esta técnica y en algún momento será exigible para los casos, ¿no es cierto? Entonces, un poco en esa idea es que estamos planteando un esquema de motivación de la determinación de la pena en el marco de tercios. Vamos a ver una serie de pasos que vamos a seguir en orden. Primero tenemos que identificar una pena básica, después
que dividir la pena básica en 3 partes. Luego hay que determinar si estamos ante un caso en circunstancias privilegiadas o clasificadas, o si existen estas circunstancias. Luego, para acá hay 2 esquemas de motivación distintos según se trate de casos con circunstancias y sin circunstancias privilegiadas o clasificadas. Este concepto es importante de entrar. ¿Cuáles son las circunstancias privilegiadas? Aquellas que permiten quebrar el mínimo del dispositivo legal típico, ¿cierto? Si el dispositivo típico dice pena de 4 a 6, la circunstancia privilegiada permite quebrar el 4. Entonces ya no será 4. ¿Cuál podrá ser? El mínimo. La pena privativa de libertad puede ir de 2 días, ¿no es cierto? Se quebró. Esas son las circunstancias cualificadas. Permiten quebrar a inicio. Las circunstancias cualificadas, en cambio, van a permitir quebrar el máximo del dispositivo legal. Si eran 6 años, pueden subir pues hasta ¿dónde tiene la pena privativa de libertad? 35 años, ¿no? Entonces, este es un primer concepto que es importante, porque hay 2 estrategias de motivación según existan o no estas circunstancias privilegiadas o cualificadas. Vamos a ver también qué pasa en los casos sin circunstancias privilegiadas y cómo se motiva con circunstancias privilegiadas, siguiendo paso a paso. Bueno, empecemos entonces. Trabajemos algún caso. Trabajemos un caso bien sencillo para. Hacemos un homicidio simple, tiene una pena de 6 a 25, 20 de 6 a 20. Identificamos la pena base. En este caso, el dispositivo legal establece el mínimo y el máximo. La pena básica salta a la vida, ¿no es cierto? En el homicidio simple. En cambio, hay casos que tienen circunstancias agravantes específicas. El 107, por ejemplo. Aquí encontramos una circunstancia agravante específica, ¿no? Dice la pena privativa de libertad será no menor de 25 años cuando concurran cualquiera de las agravantes de los numerales 1, 2, 3 y 4 del 108. Crueldad, alevosía, etc. ¿Cierto? Fíjense cómo ya tenemos de entrada acá una agravante específica que hace que la pena sea no menor de 25 años. La pena básica acá va a ser no menor de 25 años hasta 35 años, ¿cierto? Bien. Luego, otras penas básicas se van a dar también en estos delitos que tienen circunstancias en diferentes grados. Se habla de circunstancias agravantes por grados. Por ejemplo, es el caso del hurto agravado, el 186, que tiene un primer grado de penas de 3 a 6, con una serie de modalidades, luego un segundo grado de 4 a 8, otras modalidades, y finalmente un tercer grado de 8 a 15. Entonces acá tenemos distintas penas básicas según los grados que establece este dispositivo. Bien, ahora, en ausencia de límites específicos tenemos que hacer una interpretación sistemática para determinar el mínimo o el máximo. Es un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Si no hay expresamente un mínimo, en pena privativa de libertad se tiene que expresar, ¿cierto? Entonces son las interpretaciones. Esta es la identificación de la pena base. La pena básica se va a dividir en 3 partes, ¿no? Que son los tercios. De 6 a 20 años. ¿Cuántos tercios? ¿Cómo creen los tercios? Ayúdenme, por favor. De 6 a 20 son 14 años, ¿no? 14 años.
habría que multiplicarlo por 12, vamos a tener un número de meses X, luego esto lo dividimos entre 3 y eso nos va a dar un término, ¿cierto? 14, ¿cuántos serán más o menos? 4 años y algo seguramente, ¿no? Entonces ahí tendríamos los 3 tercios construidos. ¿Cuántos años serían? ¿No? 14 por 12, 4 años, 8 meses. Ya sumamos entonces 4 años, 8 meses. Entonces los tercios serían, ¿cómo? El primer tercio sería hasta los 10 años, 8 meses, ¿no es cierto? El segundo hasta los 15 años y 2 meses, me parece. Y el tercero de 15 a 2 meses está bien, no es cuestión de caso. Eso hay que hacerlo con tranquilidad. Pero bueno, son los tercios. Entonces, ese es el segundo paso. Dividimos la pena básica en 3 partes. Luego, determinemos si existen circunstancias privilegiadas, circunstancias cualificadas, o es un caso sin esas circunstancias. Asumamos que estamos en un caso sin estas circunstancias. No hay nada que quiebre el mínimo ni el máximo. Entonces, dejamos ya de lado las circunstancias privilegiadas o cualificadas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir hacia las circunstancias genéricas, atenuantes y agravantes genéricas. Vamos a ver. Las circunstancias genéricas, atenuantes y agravantes las vamos a encontrar en el artículo 46. Antes de la modificación, que son las que tienen acá, o después de la modificación, que son más numerosas y detalladas. Ambas están vigentes, ¿cierto? Entonces, estos casos del 46 no modificado, vamos a ver en el caso concreto cuáles se darán, ¿no? Villavicencio clasifica las circunstancias del 46 en aquellas que afectan al injusto de las que afectan a la culpabilidad. Entonces, ¿cuáles afectan al injusto? Naturaleza de la acción, medios empleados, importancia de deberes exigidos, extensión del daño, circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, fines, unidad o pluralidad de agentes, etc. Y los que afectan a la culpabilidad son los móviles, la edad, situación económica, medio social, reparación espontánea, confesión, condiciones personales y circunstancias que lleven al cumplimiento de derechos. Bien, entonces tenemos, estas son las circunstancias genéricas. Ahora, si estamos hablando de un homicidio simple, no cualificado ni privilegiado, vamos a ver qué circunstancias se dan en este caso. Asumamos pues que se presentan las dos primeras naturaleza de la acción. La naturaleza de la acción en el código anterior, fíjense, no decía cuándo es agravante ni cuándo es atenuante, ¿cierto? Entonces eso ahí dejaba un ámbito de interpretación a los jueces para que determinen cómo es que se ha dado la acción y si tenía potencialidad agravante o atenuante. Es decir, son circunstancias bipolares, ¿no? Los medios empleados igual, ¿no? Entonces, interpretativamente acá podemos establecer, por ejemplo, una circunstancia agravante por un medio empleado, ¿no? No sé, en un delito de homicidio simple, haber utilizado algún modo intermediado de repente, ¿no? Entonces, hay circunstancias agravantes. Igual podemos encontrar otras circunstancias agravantes o atenuantes. Bien, ¿qué hacemos con esas circunstancias atenuantes o agravantes que hayamos ubicado?
tenemos que van a concurrir atenuantes y agravantes. Estamos entonces ante el fenómeno del 45 que habla de la concurrencia de estas circunstancias, ¿no? Como exponía ya el doctor Luque, dentro de los tres tercios que hemos dividido, vamos a ir ya completando la pena. ¿Qué pasa? Si es que no existen atenuantes ni agravantes, o solo existen atenuantes, vamos a estar en el tercio inferior. Cuando hay agravantes y atenuantes, concurren ambas, vamos a estar dentro del tercio medio. Y cuando concurran únicamente agravantes, la pena completa se determina dentro del tercio superior. Entonces, dentro de eso que ya hemos calculado, pues vamos a ir ubicándonos de acuerdo al número de circunstancias que hay, ¿cierto? Ya vamos aproximándonos a márgenes penales más concretos. Como decíamos, de repente, los números que hacíamos, hasta 10 años, si estamos en el tercio bajo, hasta 14 años y tantos meses, ya tenemos parámetros dentro de los cuales nos vamos moviendo. Bien. ¿Qué sigue? Vamos a pasar esto. Seguimos entonces con este caso, ¿no? Hemos encontrado acá, supongamos que hemos encontrado 2 atenuantes y 2 agravantes que estamos en el tercio. Eso asumamos que sea más o menos de 10 años a 15 años. Bien. Luego, en ese margen penal, podemos aplicar algunos criterios por estos los vamos a encontrar básicamente en los criterios de fundamentación y determinación de la pena, el 45, y en los principios rectores del título preliminar del código. Las carencias sociales que hubiese sufrido el agente. Acá tenemos el tema de la coculpabilidad. Esa primera parte de la norma, las carencias sociales que hubiese sufrido el agente, ahí era el texto original de la norma, ¿no? Que se introdujo acogiendo una propuesta del profesor Zaffaroni que recogía el tema de la coculpabilidad. Básicamente, ¿qué establece la coculpabilidad? Que si en las circunstancias de un delito concreto se aprecia que este delincuente ha sido llevado al delito, impulsado hacia el delito, por la sociedad, por un estilo social, por una práctica social, pues ahí tenemos algo que evaluar. Se nos ocurre, por ejemplo, de estos niños que nacen ya en ámbitos de culturas criminales, ¿no? De hecho, que hay gente que se dedica a la criminalidad patrimonial, por ejemplo. Ahora vienen temas de minería ilegal, por hablar de otras formas de criminalidad. Gente que nace, crece en este ámbito. Entonces hay de alguna forma un contexto social que está condicionando, ¿no?, que estas personas vayan a temas de coculpabilidad que nos pueden, entonces, dentro de los márgenes a los que estamos llegando ya, ir acortando en un sentido u otro, ¿no? Inicialmente solo estaba el tema atenuante, luego ha sido introducido la otra parte, ¿no?, que dice que hay que tener en cuenta el abuso de cargo, posición económica. Esto, en la intención del legislador, tendría potencialidad agravante. ¿Qué más tenemos acá? La cultura y costumbres de la persona, los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependen, ¿no? Los intereses de la víctima y de su familia, yo no veo cómo el interés de la víctima tendría que ser agravante. No creo que se refiera a eso, a la necesidad de venganza social que muchas veces se manifiesta. Pensaría que más bien esto está vinculado a delitos como, por ejemplo, el de omisión de asistencia familiar. Les habrán visto más de un caso, que cuando va a la cárcel el obligado, la esposa va a llorar al juez, por favor no suelte, y ya no hay quien sostenga la casa o tienen problemas así, ¿no es cierto? Entonces, probablemente este tipo de cosas también tienen un ámbito de evaluación a
a través de estos criterios del 45. Bien. Y finalmente, este tema súper interesante, que es el rol de los principios, ¿no?, en relación a las reglas que hemos visto. Hay distintos principios, ¿no? El de la finalidad preventiva, el de legalidad, el de proporcionalidad, que se refería el doctor Luque y también el doctor en una pregunta, y los otros fines de la pena, que también van básicamente a la prevención. ¿Por qué es tan importante? Yo creo que todo eso lo podemos sintetizar en dos grandes principios, ¿no? Legalidad y proporcionalidad. Perdón, prevención y proporcionalidad. El tema de proporcionalidad, un tema tan importante que se planteó en el comentario que hacía el doctor Luque, causa a veces problemas dramáticos en los jueces, ¿no? Más de una vez, yo recuerdo mucho un caso cuando estuve trabajando todavía en Lima, los jueces del Cono Norte estaban terriblemente apenados porque tenían un caso y unos chiquillos lo habían hecho que era otro que manejaba una bicicleta y se llevaron sus zapatillas. La pena no recuerdo cuál era, porque creo que era una pena no menos de 15 años o algo así, porque eran dos, habían agravantes y los jueces están sumamente apesadumbrados, tenían que sentenciar el caso y el límite mínimo de la personalmente no pasaba. En un caso me tocó ver asesorar al padre de una niña afectada por una violación, en realidad de una niña ya de casi 14 años que había tenido acto sexual consentido con su pareja que tenía 21 años. Si mal no recuerdo, eran no menos de 25 años de pena. Lo primero que me costó es convencerle al padre que ella no tenía ningún papel que hacer y que más bien éticamente lo que correspondía era que y hablar con el fiscal para convencía a los padres de que no era justo que alguien con un acto así hace 25 años, entiendo que ni beneficios penitenciarios. Entonces, el caso era tremendo, ¿no? Los padres, después de la primera reunión, me vieron medio raro, una sospecha, pero después de conversar con ellos, se convencieron de que no se podía vivir tranquilo si uno no hacía algo para evitar un mal tan grave a otra persona, aunque le haya hecho un daño. Se solucionó muy interesante, ellos entendieron. Fíjense cómo reviró tanto el caso, que de alguna manera purgaron su dolor, incluyéndome después para ver cómo lo ayudaba a este pobre hombre para que no se quede. Así es que ya con esa tranquilidad fui a hablar con el fiscal y le dije: acá pasé esto, de conté todo el drama que vivía la familia. Y el fiscal, Rosas Gaínez, un fiscal joven, muy receptivo a estas ideas, me dijo: qué bueno que me has hablado, yo tengo el mismo. Vamos a conversar con el juez para ver qué puede hacer. Entonces el fiscal y el abogado de la gravedad estaban preocupados de cómo le bajaban la pena, y obviamente su defensor, ¿no?, estaba en cualquier cosa, estaba en una defensa solo formal. Finalmente se habló con el juez, se vio cómo le atenuaba la pena, cómo quedaba el mínimo, y por ahí la pena no fue todo lo grave, la legalidad simplemente. Pero frente a este problema dramático que tenemos, que hay mínimos que evidentemente no son proporcionales a la gravedad del proceso. Y la proporcionalidad es un principio y tiene rango constitucional. Emergente un modelo de Estado social y democrático. Lo constitucionalizamos, vamos a tener entonces que técnicamente se nos produce un conflicto entre principios y reglas. Ahora, ¿cómo procesar un conflicto entre principios y reglas? La teoría jurídica actual, la que está más de moda, la del neoconstitucionalismo, habla de la categoría de la derrotabilidad. Justifica que los principios pueden derrotar a las normas cuando la razón subyacente de la norma, el principio, colisiona con la norma y el principio tiene rango constitucional. Bien,
Entonces la teoría jurídica actual legitima esa posibilidad. Sin embargo, hay que utilizar el canal procesal adecuado. Porque una cosa es lo sustantivo, lo que se puede hacer, y otra cosa es el cómo hacerlo. Y el canal procesal adecuado coincide plenamente con el profesor Luque, creo que es el control difuso de constitucionalidad. Es la única forma de inaplicar, porque lo otro ciertamente nos pone a los jueces en un riesgo enorme de prevaricación, ¿no? Si hacemos el control de constitucionalidad, pues estamos actuando por el canal institucional. Yo creo que esa es la mejor forma de actuación, no solo por la cautela propia de la profesión, sino además por un mensaje democrático. Los jueces no son juzgados, ni los abogados son juzgados. Nos guste o no, las reglas hay que aplicar. Y si hay alguna regla injusta, hay que declarar su constitucionalidad a través del mecanismo institucional previsto. Eso es lo democrático. Lo que sería peligroso es que los jueces apliquen los principios por encima de las reglas, quebrando las reglas, y no se sometan al control difuso de constitucionalidad. Que hay un sector, no tanto del sur del Perú, sino más hacia el norte, que cree que eso es legítimo. Y entonces el juez asume funciones del legislador, deroga reglas jurídicas y aplica principios de manera directa. Creo que ese es un error, además que ni siquiera se encuentra amparo en la teoría del neoconstitucionalismo. Los autores del neoconstitucionalismo sí están de acuerdo que los principios pueden derrotar a las normas, pero a través del canal procesal del control difuso de constitucionalidad. Bien, entonces, esto de los principios rectores puede resultar sumamente interesante aplicando la lógica de reglas y principios y estos canales de derrotabilidad en el difuso de constitucionalidad. Bien, entonces en el caso que hemos estado viendo, pues si aplicamos todos estos criterios, seguramente ya vamos a tener más o menos claramente una pena individualizada, bastante cercana, ¿no? Siguiendo paso a paso la situación. Bien. Ese es el esquema más sencillo, porque hace referencia a qué, a los delitos no calificados, ¿no? Sin circunstancias privilegiantes ni circunstancias cualificadas. Vamos a ver ahora el procedimiento tratándose de delitos con circunstancias cualificadas. Bien. Entonces pensemos que el homicidio del que estamos hablando tiene circunstancias privilegiadas o cualificadas. Hay una serie de circunstancias previstas pues, en el código que permiten quebrar el mínimo o el máximo, ¿no? Por ejemplo, el 46A, la circunstancia agravante por condición del sujeto activo, cuando es público, militar, policía, usa armas, etc., ¿no? La pena puede ser aumentada hasta la mitad por encima del máximo legal fijado para el delito cometido. La circunstancia cualificada, claramente está quebrando el máximo legal hasta la mitad y que no excede 35 años. En el caso del delito masa, aumentada en 1/3 de la máxima prevista para el delito más grave. En la omisión impropia, la pena de lo mismo podrá ser atenuada. Hay eximentes imperfectas también, en el artículo 21, el juez podrá disminuir prudencialmente la pena hasta límites inferiores al mínimo legal. En fin, hay una serie de normas en que vamos a encontrar que hay estas posibilidades de quebrar el mínimo o quebrar el máximo. Como bien mencionaba el doctor Luque, la redacción de los dispositivos legales en algunas ocasiones parece con una redacción obligatoria, como por ejemplo, acá, en el error de provisión vencible, se atenuará la pena. Acá parece un mandato y en otros casos hace referencia solo a que podrá hacerse. Bien, la jurisprudencia y la doctrina pues está en el sentido de que en estos casos donde aparece el sentido imperativo de la atenuación, estamos ante circunstancias
cualificadas. En eso hay unanimidad. Se discute más bien si constituyen circunstancias cualificadas aquellas en que nosotros se dice que podrán disminuir judicialmente la pena. Por lo menos en la experiencia judicial que conozco en Arequipa, la mayor parte de los jueces están orientando a que también en estos podrá, ellos consideran que son circunstancias que permiten quebrar los mínimos máximos de un código. Entonces estamos ante un delito pues que tiene una circunstancia de este tipo, y ya vamos a tener entonces, en primer lugar, ubicar estas circunstancias, identificar cuáles son, ¿no? Luego, una vez que ubiquemos la circunstancia concreta, vamos a ver que ya tenemos nuevos límites, ¿no?, que nos van a dar esas circunstancias cualificadas. Como vimos, en el caso del 46A, por ejemplo, el límite es expreso, dice hasta por encima del máximo legal fijado para el delito cometido y no puede exceder de 35 años. Hay claramente ya un límite máximo. Hay otros casos en que la ley no señala específicamente cuáles son los límites. Dice simplemente por debajo del mínimo o por encima del mínimo. En estos casos, entonces estaremos, el mínimo máximo se va a dar ¿por qué? Por el mínimo máximo del tipo de pena. Es privativa de libertad, como decíamos, de 2 días a 35 años, ¿cierto? Son los nuevos límites que se van a dar. Un poco, centrando lo que hemos visto. La pena básica nos va a dar este límite, ¿no es cierto? Límite mínimo máximo. Las circunstancias cualificadas van a aumentar el límite de agravación, las circunstancias privilegiadas van a aumentar el límite de atenuación, y tenemos entonces un límite mayor nuevo que se ha determinado. Este límite mayor nuevo que se ha determinado es el que ahora va a tener que ser dividido en tercios. En el caso del homicidio, pensemos en algo que es una circunstancia privilegiada. ¿Qué podría haber una privilegiada? De edad, por ejemplo. Mira, 18 años. Entonces quebramos el mínimo, ¿no? Ya el margen sería de 2 años a 20 años. No, perdón. El mínimo sería de 2 años a 6 años. A 6 años. Ahí se va a hacer, así se va a hacer nuestro margen de pena. Bien. Este margen de pena lo dividimos en tercios. El margen nuevo de pena se divide en tercios y aquí se aplican las circunstancias genéricas, sean atenuantes, sean agravantes dentro de este nuevo marco cualificado o privilegiado que hemos definido. Bien, y vamos a llegar a una precisión seguramente, ¿no?, según corresponda, y finalmente tenemos nuevamente la aplicación de criterios correctivos del 45 o los principios rectores, conforme ya habíamos explicado. Entonces este es un esquema así bastante resumido. Esquema. Gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Julio César Santa Cruz por su ponencia en este primer curso denominado Determinación Judicial de DAPES. Vamos con la parte de preguntas de parte del público, por favor. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta? ¿Alguien quisiera hacer una pregunta, por favor? ¿Sí? Doctor, hemos escuchado atentamente su presentación y tengo una duda respecto de la aplicación de este artículo 45A. Es respecto a la aplicación temporal, ¿no?, de esa nueva ley,
Y quisiera preguntarle cuáles son las razones por las cuales no se aplicaría de forma retroactiva, ¿no? O sea, a partir de la fecha anterior, o sea, los procesos que todavía estarían vigentes. Por cuanto también hay un principio que rige, ¿no?, en el proceso penal, que es la retroactividad benigna. Entonces, tal vez nos explicaría cuáles son las razones por las que no se aplicarían los casos que están en proceso en este momento. Doctor, igualmente, agregando algo más, el compañero que hizo la pregunta, de que si la aplicación de tercios finalmente resultaría más beneficiosa al justiciable, en este caso no sería aplicable, digamos, de inmediato el artículo 46A, y es más, conversábamos con algunos compañeros jueces propiamente de Cañete, y ellos decían de que sí aplican al 100%, así que sean procesos iniciados antes de la vigencia de esta ley, de plano aplicable a ellos. Gracias por su comentario. Gracias, doctores. Efectivamente hay distritos judiciales donde están exigiendo la aplicación. Yo tuve una audiencia en el distrito de Moquegua, y el fiscal con el secretario de Estado que renegaba, y él me decía, no es posible que me haya devuelto la acusación, entonces si esa ley es activa y no es retroactividad. Bueno, muy buena la pregunta en el sentido de que las leyes sustantivas no son retroactivas, salvo que haya favorabilidad. La pregunta es, ¿será más favorable o no? Ahora, un poco el tema desde la experiencia, lo que hemos podido ver, no sé si tengan la misma percepción, es que cuando no había un parámetro tan exigente de motivación, los jueces tenían un mayor ámbito de libertad para la pena. Este mayor ámbito de libertad, por lo menos en la gran cantidad de casos que he visto, ha sido ejercido más bien para ayudar o beneficiar un poco a los procesados que entendían que habían algunas circunstancias que hacían necesario algunas atenuaciones que eran difíciles de motivar con un sistema tan exigente, ¿no? Y más bien cuando ya hay un encajonamiento tal, pareciera que el tema es más complicado para los procesados. Pero no tengo el caso exacto, pero si imaginamos un caso en el cual la aplicación de este sistema resulta más favorable para el acusado, creo que no habría ningún obstáculo en aplicarlo efectivamente. Okay, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor, de parte del público? ¿Sí? Acá. Doctor Miguel, por favor.